Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a exponer acerca del análisis del caso 1 sobre, yo escogí las irregularidades en las contrataciones para el programa de vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Bien, mi nombre es María Luz Sánchez Gutiérrez, de la sección 49589. Hablaremos sobre la introducción. El caso es denominado el número 082-2021 GCOC, el cual involucra o está relacionado con las irregularidades en las contrataciones para el programa de vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Esto representa un grave caso de corrupción que lamentablemente aqueja a diversos sectores de nuestra sociedad. Este caso no solamente afecta a los beneficiarios del programa, que son en la mayoría niños, gestantes, lactantes de bajos recursos, sino también que va a influir y va a perjudicar la confianza en las instituciones públicas que nos brindan estos programas y va a debilitar el Estado de Derecho. Bien, ¿cuáles fueron las principales irregularidades y consecuencias que se identificaron? En primer lugar, las modificaciones injustificadas a las especificaciones técnicas, es decir, las especificaciones técnicas de los requerimientos fueron modificadas totalmente sin justificación alguna, el cual favorecía a dos empresas de un mismo grupo económico. La participación indebida de estas empresas. Estas dos empresas beneficiadas por estas modificaciones estaban legalmente impedidas para poder participar en el mismo proceso de contratación debido a su vínculo económico. También la selección de empresas con precios más altos. A pesar de las modificaciones en las especificaciones, estas dos empresas presentaron los precios más elevados, ¿no? A comparación de las otras ofertas. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El perjuicio económico del Estado. Es decir, ya que se seleccionaron empresas con precios altos y sin cumplir con los requisitos legales. Por otro lado, la responsabilidad penal. Este caso fue derivado al Ministerio Público para una posible imputación de cargos penales por por los responsables de estas irregularidades. El debilitamiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Se dejó en evidencia la necesidad de poder fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con los aportes de los pensamientos sociológicos griegos? Como principales representantes tenemos a Sócrates, el cual señala el método dialéctico. Este método busca, en búsqueda de la verdad, nos permite cuestionar las normas y valores establecidos y promover así una cultura crítica y de reflexión sobre la gestión pública. Por ejemplo, sería mediante la implementación de espacios de diálogo entre ciudadanos para discutir sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración del programa de vaso de leche. Por otro lado, tenemos a Platón en su concepto de justicia como una armonía entre las diferentes partes de la sociedad, el cual nos da a entender que la gran importancia entre la equidad y la distribución justa de los recursos públicos. En el caso del programa de vaso de leche, esto se traduce en que tenemos que garantizar que los recursos lleguen de forma efectiva a todos los beneficiarios que son más necesitados y que no se desvíen por actos de corrupción. También tenemos a Aristóteles en su énfasis de la ética, de la virtud y el bien común, que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen nuestros funcionarios públicos para actuar con integridad y honestidad, ¿no? En beneficio de la población. Un ejemplo de ello sería mediante la implementación de códigos de ética y programas de formación de valores para los funcionarios que se encargan de manejar estos programas. Por otro lado, tenemos los aportes del contratualismo social, como principales representantes a Thomas Hobbes en su teoría del contrato social, en el cual establece el pacto que existe entre los individuos para crear un Estado que garantice la seguridad y el orden. Esto nos recuerda que tanto las leyes como las instituciones públicas deben combatir la corrupción. En el caso del programa de vaso de leche, se traduce como fortalecer instituciones de control y fiscalización que garanticen la efectividad de las leyes contra la corrupción. Mientras que Locke, en su defensa de los derechos naturales y la propiedad privada, nos lleva a reflexionar sobre la necesidad que existe de proteger los recursos públicos y así evitar que se usen de forma indebida por funcionarios no éticos, corruptos. Un ejemplo de ello vendría a ser la implementación de mecanismos de transparencia en la gestión de programas de vaso de leche, como la publicación de información de los procesos de la contratación y la utilización de estos recursos. Rousseau, en su concepto de la voluntad general, representa el interés del común de la sociedad. Nos recuerda la importancia de la participación de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. En el caso de este programa, se traduce a fomentar la participación de los ciudadanos en la vigilancia de la gestión y poder denunciar esos casos de corrupción. Por otro lado, tenemos los aportes de la filosofía de Kant.
Él, en su imperativo categórico, establece que debemos actuar de tal manera que nuestra acción pueda convertirse en una ley universal. Nos invita a reflexionar sobre la dimensión de la moral en la corrupción. Un ejemplo de ello sería la implementación de campañas de sensibilización ciudadana sobre la importancia de actuar con honestidad y ética en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la gestión pública. En las conclusiones tenemos entonces que este caso involucra las irregularidades en las votaciones para el programa de gasto de leche de la Municipalidad Provincial de Huaraz, lo que dejó en manifiesto la necesidad de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la ética de la gestión pública. Este tipo de actos no solamente, como mencionaba, perjudican a los beneficiarios de los programas que son personas como niños gestantes, ¿no? Y como población vulnerable, sino que también erosionan, afectan la confianza de las instituciones que brindan esos programas o se encargan de ejecutar y además debilitan el Estado de Derecho. Así también es importante poder solucionar esta problemática mediante las diferentes perspectivas de estos filósofos, como de Sócrates, que señala que la importancia de la desobediencia civil ante las leyes injustas y el deber moral de actuar con justicia. Platón señala la necesidad de un liderazgo virtuoso y la importancia de la filosofía para guiar en la toma de decisiones políticas. Aristóteles, por su parte, señala la importancia de la justicia distributiva y correctiva en busca del bien común como última acción de la política. Havluk y Rousseau, ellos representan que la necesidad de un Estado basado en el sentimiento social, en la transparencia y la rendición de cuentas, y en el derecho del pueblo de rebelarse en el caso de un gobierno corrupto. Kant, por su parte, señala la importancia del deber moral, la universalidad de las normas éticas y el respeto de la dignidad humana como principios fundamentales de una sociedad justa. Como recomendaciones, plantearía fortalecer los mecanismos de transparencia y la rendición de cuentas mediante la implementación de mecanismos de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana en la vigilancia de gestión pública y establecer canales de denuncia para que la ciudadanía pueda reportar estos casos de corrupción. Así también mejorar procesos de contratación pública, implementar procesos de contratación pública más transparentes y competitivos que fortalezcan los mecanismos de control interno y establecer sanciones más severas, más estrictas para funcionarios que incurran en este tipo de corrupción. Así también promover la ética en la función pública, fomentar la formación ética, valores para funcionarios públicos, establecer códigos de conducta claros y exigir a los funcionarios que actúen de forma íntegra, honesta y responsable. Así también investigar y sancionar a los responsables, investigar a fondo los casos de corrupción, sancionar a los responsables con todo el rigor de la ley y recuperar los recursos públicos que sean malversados. Finalmente, fortalecer el Estado de Derecho, garantizando la independencia del Poder Judicial y fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Eso es todo. Muchas gracias.